Buenas noches, estimados estudiantes. Siguiendo con la semana 2, vamos a tratar del área de abastecimiento, sobre todo las normas generales de abastecimiento, en la cual se dio en el año 1990 con la resolución jefatural 1880. De ahí nace lo que es abastecimiento como actividad de apoyo del funcionamiento interno de la organización. Debe contribuir al racional empleo y combinación de bienes y servicios para la eficiencia, así como para conseguir los objetivos propuestos, eficacia, el mejor modo posible de los bienes de la entidad. Para que la contribución sea real y efectiva, es necesario orientarla mediante criterios, reglas, pautas o condiciones previamente establecidas. El sistema de abastecimiento seleccionó y priorizó en orden de reglas, pautas, concurrencias obligatorias los elementos o factores de cantidad, calidad, oportunidad, lugar y costo. El objetivo y finalidad del área de abastecimiento es establecer mecanismos que garantice la contribución del abastecimiento a la consecución del resultado institucional, rodear las garantías y pautas de medición en el ejercicio de la función de abastecimiento. Las funciones generales de cada dependencia, el planeamiento que realice para desempeñarlas, constituyen requisitos para prever, solicitar y posteriormente administrar en forma adecuada sus necesidades de bienes y servicios. Al efecto, el órgano de abastecimientos proporciona a las dependencias usuarias los instrumentos, también denominados documentos de gestión administrativa, e instrucciones actualizadas que sean necesarias para facilitar la aplicación de los criterios de eficiencia y eficacia. El órgano de abastecimiento en forma concertada con las dependencias usuarias y los órganos competentes periódicamente conducen el ajuste, conciliación y contabilización de las previsiones y solicitudes. Si existe disponibilidad presupuestal, si hay disponibilidad de bienes y servicios en el mercado, la disponibilidad de bienes en materia de austeridad, prioridad del plan de actividades de la entidad, definidas y conciliadas las entrevistas, prioritariamente las solicitudes por el órgano de abastecimiento. El órgano de abastecimiento establece los periodos mínimos de anticipación con que se debe prever y solicitar los bienes y servicios a fin de suministrarlos oportunamente. Los casos que no se sujetan a las normas no derivan en responsabilidad para el órgano de abastecimiento. A solicitud del órgano de abastecimiento de las dependencias se les comunica la falta de subsanación para realización del trámite. Integridad de administración de abastecimiento. El abastecimiento es una función de apoyo al funcionamiento interno de una organización social. Su objetivo es imprimir unidades y racionalizar las funciones de abastecimiento. En esta norma la famosa SA, la primera SA era la aplicación de criterios de eficiencia y eficacia. La segunda SA, integridad de la administración de abastecimiento. La tercera SA, actualización y utilización de la información de abastecimiento.
La cuarta sala, unidad de adquisiciones y bienes y servicios. Todo basado encadenadamente con la ley del sistema de abastecimiento de la ley 22056, la ley 28617, la desconcentración de las actividades del sistema de abastecimiento, de contabilidad referidas a la calificación de bienes. Y nosotros en la parte práctica vamos a desarrollar una orden de compra, una NEA, una PECOSA. Desarrollaremos casos prácticos para poder contabilizar nuestras operaciones del ejercicio presupuestal. Todo esto se va a tener que trabajar interconectadamente con lo que son los principios de contabilidad. Para ello tenemos que conocerlos y pasaremos a desarrollar qué son los principios.
esto depende que los estados financieros deban prepararse de tal modo que reflejen con equidad los distintos intereses en juego de una empresa. El principio de equidad se refiere a que la información contable debe prepararse con igualdad respecto a terceros y a la propia empresa, a efecto de que los estados financieros reflejen equitativamente los intereses de las partes y que la información que brindan sea más justa posible para los usuarios interesados, sin favorecer o desfavorecer a nadie en particular. Tenemos a continuación algunos ejemplos. Para el inicio de la empresa, el sol medianoche, 4 socios aportaron los siguientes. Encontramos al socio Andrés que aporta el 20% de acciones, Santiago el 30%, Javier el 25% y Marcos el 25%. Al final del periodo las utilidades ascienden a 10.000 y entonces se van a repartir cada una equitativamente correspondiente al soporte entregado al inicio. Entonces, Andrés recibe 2.000 soles, Santiago 3.000 soles, Javier 2.500 y Adrián 2.500. Estos son algunos ejemplos de equitación, porque algunos consideran que el principio de equidad es repartirse en partes iguales, entonces dirían, como la ganancia fue 1.000 soles, se deben repartir 2.500 cada uno. Partida doble. Los hechos económicos y jurídicos de la empresa se expresan en forma cabal, aplicando sistemas contables que registran los dos aspectos de cada comportamiento, cambios en el activo y en el pasivo, participaciones que dan lugar a una ecuación contable. El principio de partida doble o dualidad es la base del método contable. Se define como a partida registrada en el debe le corresponde a otra partida registrada en el haber, o no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. También se le conoce a este método como el justa partida. Esta duplicidad presenta siempre una igualdad entre sumas que figuran en el debe y el haber, lo que permite la composición de igualdades en la registración mediante la partida doble se registran los cambios en el activo. Ejemplo, se compra mercadería por 1.200. Al contado, al comprar recibimos mercaderías por 1.200 y pagamos en efectivo 1.200. Gráficamente tendríamos lo siguiente. Entra 1.200 de mercadería y sale 1.200 de unidades efectivas. El principio de los estados financieros se refieren siempre a un hecho, donde el elemento sucesivo o propietario es considerado como tercero. El concepto de ente es distinto desde la persona, ya que una misma persona puede producir estados financieros de varios entes de su propiedad. El principio de ente o principio de entidad establece el supuesto de que el patrimonio de esa empresa se independice del patrimonio de la persona o propietario, considerándolo como un tercero. Se efectúa una comparación entre la propiedad y la administración como procedimiento indispensable de rendir cuenta por estos usos. Ejemplo, la empresa Cristian Valera se dedica a la compra y venta de textiles propiedades de Cristian Valera y ha recibido las siguientes boletas de
valorizar los elementos patrimoniales aplicando un precio basado en digamos. Todas las transacciones para efectos contables y financieros deben expresarse en una moneda de uso común para todos los agentes económicos. De este modo, las empresas peruanas registran sus actividades y operaciones en un nuevo sol. La elaboración de estados financieros basados en la premisa de que la moneda es una unidad. Todos los países, unos más que otros, son víctimas de inflación, por lo cual en el transcurso del tiempo se mezclan monedas de diferente poder adquisitivo. Esta mezcla se da especialmente en el caso de los activos fijos. Por ejemplo, se compró un terreno, 3 años después se vuelve a comprar otro en el mismo lugar y en iguales condiciones. El precio de adquisición es que sea mayor, debido principalmente a la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, por lo que las transacciones de último periodo no se pueden mezclar con los periodos anteriores, a costa de obtener por resultado la combinación de unidades monetarias de diferente poder adquisitivo, lo que incidiría en la situación de los estados financieros. Expresa en marcha. Tal invitación expresa en contrario se entiende que los estados financieros pertenecen a una empresa en marcha, considerándose que el concepto que informa la mencionada expresión se refiere a todo organismo económico cuya existencia temporal tiene plena vigencia y proyección. El principio de contabilidad generalmente aceptado expresa en marcha, también conocido como continuidad de empresa, se basa en la presunción de que la empresa continuará sus operaciones por un tiempo indefinido y no será liquidada en un futuro preciso, salvo que existan situaciones significativas y continuas pérdidas, falencias y pérdidas. Por ejemplo, la empresa La Soledad, empresa individual de responsabilidad limitada, dedicada a la compra y venta de artefactos eléctricos, solo dejará de funcionar mientras esté en proceso de liquidación. Evaluación al costo. Definiciones. Es el principal criterio de evaluación que se establece que los activos y servicios que tiene un ente se deben registrar a su costo histórico o de adquisición. Para establecer este costo se debe tomar en cuenta los gastos en transporte y citación para su funcionamiento. Es el principal criterio de evaluación. El valor de costo, adquisición o producción constituye el criterio principal y básico de evaluación, que condiciona la formulación de estados financieros llamados de situación, en correspondencia también con el concepto de precio en marcha, razón por la cual esta norma adquiere de carácter defensivo. El principio de evaluación al costo nos indica que el costo original de adquisición de producción o construcción debe ser el adecuado para reflejar el valor de cada uno de los hechos y obligaciones en el momento de su incorporación al patrimonio. Este principio establece que los activos de una empresa deben ser evaluados al costo de adquisición o producción, como concepto básico de evaluación. Por ejemplo, la empresa Compro Todo adquiere una máquina para fabricar galletas, la cual costó 3.000. Como lo trajeron de Estados Unidos, en el transporte se gastó 1.200 y para fijar y reparar la máquina en empresa para su funcionamiento cobraron 300. Por tanto, en los estados financieros de la empresa, la evaluación de la máquina será 4.500. Periodo contable. Llamado también periodo contable, ejercicio contable o ejercicio económico. La empresa se ve obligada a medir resultados de su gestión cada cierto tiempo, ya sea por razones administrativas, legales, fiscales o financieras. Emplea para la realización de esta medición se le llama periodo, el cual comprende de 12 meses y recibe el nombre de ejercicio. El estudio referente a los estados financieros deben supeditarse en un periodo fiscal corto. Esto no dará una mejor visión de una empresa para una oportuna toma de decisiones en el futuro. También se le conoce con el nombre de ejercicio. Las empresas tienen una duración indefinida e ilimitada. Por consiguiente, sus resultados
solo se conocen y no se concluye su existencia, por lo que es necesario dividir el desarrollo de sus actividades en periodos contables y establecer al cierre del periodo los resultados de operaciones. Su situación financiera informa los hechos que han generado cambios en la participación de los propietarios de la empresa. Ejemplo 1. Un edificio adquirido a 50.000 soles pudieron 2 años después de estar vendiéndose a mayor precio, 60.000, o a menor precio, 40.000. No se registrará en una contabilidad ningún cambio, salvo que, como en el caso de Perú, se aplicara el ajuste por inflación al cierre del ejercicio de acuerdo a la normatividad establecida. En los libros no se muestra el posible valor de venta de los bienes. Ejemplo 2. Si Luis González contrata a una secretaria con el sueldo de 1.900, la empresa registrará cada mes 1.900 de sueldo. Devengados. Los resultados económicos se deben reconocerse en el periodo que corresponde, independientemente cuándo han sido cobrados o pagados. En distintas oportunidades, los especialistas en la materia afirman que más de una vez el principio de devengado se vio desnaturalizado en distintos pronunciamientos judiciales. Esto es así, bajo un enfoque fiscal, respecto de los criterios que vienen manejando desde las normas contables. Se trata de una desvinculación entre el criterio contable e impositivo que no obedece a una norma legal que la respalde. Una empresa contrata a un empleado que trabaja durante un mes y le paga el sueldo los primeros días de febrero. El gasto se debe reconocer como un resultado del mes en que trabajó y se devenga, es decir, dinero, sin importar si se pagó o no. Samsung Sony, una empresa que se dedica a la venta por menor, en el mes de julio, la compañía ha realizado la venta de 100 televisores plasma, de los cuales se ha realizado su entrega en los clientes, emitiendo las correspondientes facturas. En este caso, el principio de devengado nos dice que se deben reconocer estos ingresos independientes si se han cobrado o no. Positividad. Los cambios en el activo, pasivo y en la expresión contable del patrimonio neto se deben reconocer formalmente en los requisitos contables tan pronto como sea posible medir, positivamente y expresar esta medida en términos monetarios. La objetividad consiste en evaluar contablemente los hechos y actividades económicas en las que participa la empresa. Tal como estos se presentan libres de prejuicios, los estados financieros deberán reflejar un punto de vista razonable de las actividades desarrolladas, ser susceptibles de verificación por terceros. La objetividad en términos contables es una evidencia que respalda el registro de la variación patrimonial. La evidencia puede ser constituida por documentos mercantiles convencionales o por hechos no necesariamente documentados. Como por ejemplo tenemos la variación de cambio de una moneda extranjera de una fecha a otra, la variación de cotización, títulos y promoción. Ejemplo 1. El día 29 se compran acciones a 10.000 soles. Sin embargo, al finalizar el mes de octubre, las acciones solo valen 8.000, pero se espera que al terminar el año se transferir. Por lo tanto, para tener los registros objetivos se deben hacer algunos ajustes de la contabilidad y verificar. Realización. Los resultados económicos se registran cuando sean realizados, o sea, cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o de las prácticas comerciales aplicables. Se hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación. Se establecerá como carácter general que el concepto realizado participa del concepto de devengado. Con respecto a las operaciones de compra-venta, se considera vendido un bien cuando se completa la entrega de la mercadería
diferencial implica que en el caso del contador tuviera dos o más opciones contables a aplicar, tiene que optar por el registro de aquella que muestra en libros un menor valor del activo o que incida en una menor utilidad de la empresa. Este principio generalmente se puede expresar también diciendo: contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando ya se hayan realizado. Ejemplo: si hace un mes compré una máquina a 200 soles y en el mercado ahora la cotiza a 180, en la contabilidad debo tomar el menor valor relativo, o sea, 180. Continuando con la exposición de estos principios, yo les hablaré del principio número 13, uniformidad. Como su mismo nombre lo dice, hay que ser constantes. Los principios adoptados deben ser el mismo de un periodo a otro. Si una empresa hace frecuentes cambios en la manera de manejar sus registros contables en determinadas operaciones, se le dificultarán en demasía la comparación de las cifras del resultado en su periodo con las de otros. Implica que las empresas, una vez que hayan decidido la aplicación de una norma o método contable, todas las operaciones siguientes deberán ser tratadas en la misma forma, porque de lo contrario, los cambios alterarían los rubros de los estados financieros, dificultando o haciendo impracticable la comparación de los rubros de un periodo a otro. ¿Cómo sería esta significación? En una empresa industrial en la cual su maquinaria se deprecia por el método de la línea recta, si usamos constantemente el mismo método, entonces será de fácil comparación. Principio número 14. Significación o importancia relativa. En la aplicación de los principios contables y normas particulares se debe actuar necesariamente con sentido práctico. Esto quiere decir, ante el hecho que se den situaciones de mínima importancia, estas se dejarán pasar por alto. No existe un acuerdo que determine la línea exacta de separación entre los hechos que son importantes y los que no son, dejando de esta manera la decisión al juicio y sentido común del profesional contable. El contador deberá pasar por alto las situaciones que no revistan demasiada importancia, aplicando el mejor criterio de acuerdo a las circunstancias, teniendo en cuenta diversos factores como el efecto relativo en el activo, pasivo, patrimonio o el resultado de las operaciones. El principio de significación también es denominado como materialidad. Por ejemplo, en una empresa no se va a contabilizar en los estados financieros cuántos tornillos se han utilizado en la aplicación de las máquinas. Es algo insignificante. Exposición. Los estados financieros deben contener toda la información necesaria para la toma de decisiones. La información contable representa en los estados financieros debe ser de forma clara y comprensible. Todo lo necesario para juzgar esos resultados de operación y de situación de la empresa. Los estados financieros deben presentarse conjuntamente en todos los casos por sus notas, en que se detalla de forma clara y comprensible el resultado de las operaciones, los cambios y modificaciones de las políticas, así los usuarios pueden interpretarlas. El principio de sucesión también es denominado relación. Subjetivamente implica formular los estados financieros en una manera comprensible para los usuarios. Muchas veces los usuarios o dueños de empresas no son contadores. Es por ello que debemos hacer esos estados financieros comprensibles para que ellos
ya nombrado principios contables generalmente aceptados son un conjunto de conceptos generales y normas que sirven de guía para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la formación de los elementos patrimoniales y económicos de un ente. Constituyen parámetros para que la concepción de los estados financieros sea sobre la base de métodos uniformes de técnica contable. Es fundamental que toda persona que ejerza la profesión de contabilidad tenga noción del grado de importancia que tiene aplicar los principios de contabilidad en todas las actividades financieras, para así poder elaborar estados financieros a tal punto que sean comprendidos. Espero que haya sido entendida la explicación. Muchas gracias. Asimismo, siguiendo los pasos, vamos a ver cómo es el tratamiento en el sistema de gestión administrativa para poder realizar nuestra orden de compra, nuestra orden de servicio y nuestra la unidad de viáticos cuando se va procesando durante la elaboración. Principios de la contabilidad. Y nosotros vamos a ir esperando todo ello para poder luego registrar contablemente todos los bienes adquiridos durante el periodo presupuestal. Pues el de Trabajador se ha desarrollado con el SIDA, en cuanto todo sea sistematizado. Y vamos a ver ahí lo que es el sistema. El sistema es fundamental y vamos a ver. Vamos a empezar todo. Empezaremos señalando un proceso de las adquisiciones de se trata de conseguir con el módulo de SIDA. Es un catálogo donde papel A4, papel A3. Y vamos a ver qué entonces Hay identificado que el tema del catálogo de bienes y servicios se encontraba en donde, en la opción de maestros, catálogo de bienes y servicios. ¿Ya? Maestros, catálogo de bienes y servicios. Entonces, el ejercicio que habíamos hecho nosotros, ¿ya? Era, pues, por ejemplo, el tema de indicar ¿ya? Algunas pautas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucedería si el usuario quiere hacer un procedimiento y busca un determinado
nada, ¿no? ¿Qué situaciones? Y es algo que siempre se va a presentar. Es algo que siempre se va a presentar. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los usuarios tienen necesidades, nuevas necesidades. Y es por eso que van a necesitar más ítems, van a necesitar, por ejemplo, otros servicios nuevos. Entonces, nosotros tenemos que tener en consideración ese punto, ¿no? Ese escenario. Un poco les decía que el catálogo está dividido en estos tipos, y de los cuales nosotros habíamos pues dado en suministros y hemos colocado, por ejemplo, el tema del papel. Un poco para ir repasando. Entonces, si yo colocaba papel, ¿qué sucedía? Simplemente aparecían todos los papeles con los cuales contaba la. Entonces, por ejemplo, si el usuario va a hacer un requerimiento de compra de papel, por ejemplo, estos son los únicos papeles que va a poder ya requerir dentro de su pedido de compra. ¿Ya? Él si quiere comprar papel va a poder comprar solo papel bond al 4, papel bond al 3 y papel. ¿Ya? Eso era lo que sabía antes, ¿no? Ahora, por ejemplo, veíamos el tema de los bolígrafos, ¿no? Digamos, ¿qué pasaría si el usuario quiere hacer una compra de bolígrafos? Cuando hace su requerimiento, ¿ya? Cuando hace su requerimiento, ¿qué va a suceder? No va a figurar los bolígrafos. Entonces, como ustedes están viendo, ¿ya? Ustedes están viendo, acá yo busco bolígrafos en mi catálogo institucional, y es el catálogo que siempre le va a dar la cara al usuario, ¿ya? Ojo, bolígrafos, no hay. Entonces, ¿cómo lo activábamos? ¿Se acuerdan? Íbamos al botón que decía catálogo SIGAMEP. Y ahí buscaba los bolígrafos que necesitaba. Entonces, yo buscaba, por ejemplo, si yo colocaba acá bolígrafo, ¿ya? Bolígrafo, si yo colocaba bolígrafo, lo presionaba Enter, el sistema me mostraba qué cosa. El sistema me mostraba todos los ítems que contengan la palabra bolígrafo, ¿ya? Todos los ítems. Entonces, acá, en el catálogo SIGAMEP, hay que tener en cuenta que es un catálogo donde, ¿ya? Un catálogo donde vamos a encontrar todo un universo. Acá, si yo coloco bolígrafo, va a aparecer todo un universo de bolígrafos. ¿Y cómo ordenaba mi lista? Dándole clic a la columna de lista. Entonces, acá, como ustedes pueden ver, está toda la lista de ¿qué? De bolígrafos, de todos los colores, de todas las puntas, las tintas, ¿ya? Y también las unidades de uso. Las unidades. Entonces, por ejemplo, un poco para ir recordando, ¿no? Si yo colocaba bolígrafos así a secas, simplemente iba a tener todo este listón, toda esta lista enorme. Entonces yo tenía que agregarle algunos parámetros para hacer mi búsqueda un poco más rápido. Y a través del uso del porcentaje. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo ponía bolígrafo, quería que sea de tinta seca, le agregaba un porcentaje al espacio y colocaba la palabra seca. De esta manera. Entonces, colocaba bolígrafo, todo junto, porcentaje, seca. Yo podría enter, y ¿qué sucedía? Que estoy diciendo al sistema, búscame todos los bolígrafos que sean de tinta seca. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el sistema va a buscar justamente esa lista. Ahora, si yo quiero ir más al detalle, por ejemplo, la punta, el tipo de punta, agregaría un porcentaje y le colocaría nuevamente. Entonces, ahí diría bolígrafo, porcentaje seca, porcentaje. Entonces, estoy diciendo al sistema, búscame todos los bolígrafos que sean de tinta seca y de tinta seca. Ahí está. Entonces, un ejemplo habíamos dicho que era el color azul con unidad de uso universal. Hay que tener en consideración una cosa, que las unidades de uso mayormente es como los usuarios utilizan, ¿ya? Los ítems. Hay que tener en cuenta eso.
siempre a veces tenemos un poco la disyuntiva con las unidades de presentación, o sea, cómo nos presentan a nosotros. Nosotros tenemos que tener en cuenta que los usuarios, ¿ya? Los usuarios, y también de la realidad, hay que tener en cuenta que eso mucho también es importante, el tema de la realidad. ¿Por qué? La realidad de una ejecutora A no es la misma que la realidad de una ejecutora B. Entonces, va a haber situaciones distintas. Por ejemplo, en mis vidas, quizás pidan los útiles en cantidades muy ínfimas, ¿no? Por ejemplo, el usuario me puede pedir una intensidad mediana, me puede pedir los bolígrafos en unidades, 20 bolígrafos, 30 bolígrafos, 40 bolígrafos. Ustedes saben que mayormente estos bolígrafos vienen agrupados también, o pueden venir agrupados también en docenas, ¿ya? O en 50. Entonces, va a depender mucho. Por ejemplo, un ministerio, quizás un ministerio dice, ¿sabes qué? Yo quiero, como soy un ministerio, tengo bastante gente, y voy a pedir una cantidad ya de unidades. Todo puede 20, 30, yo te pido 200, 100, no sé, como sea la cantidad. En este caso vamos a trabajar con el ejemplo típico que son unidades de uso. La unidad de uso mayormente está orientada a eso, ¿ya? En este caso. Entonces, yo voy a poner, por ejemplo, acá en unidad de uso el color azul, el bolígrafo, en unidad, y también con el color negro. Voy buscando para lo que es el color rojo, que está por acá. Entonces, como yo habilitaba, simplemente le daba un check a las casillas que estaban en blanco para que estos ítems pasen automáticamente a mi catálogo, ¿ya? A mi catálogo de esa manera. Entonces, yo grabo, digo que sí, y de esa manera, estos ítems, esos 3 ítems que acabo de habilitar o activar, van a pasar a mi catálogo. Entonces, ¿qué va a traer por consiguiente? Que el usuario, cuando haga su requerimiento de bolígrafos, va a aparecer en su lista y va a poder indicar cuánto es. Entonces, de esa manera es como se tiene que ir habilitando los ítems. ¿Ya? Entonces, vamos a esperar un momento mientras se van habilitando. De esta manera procederemos en la clase presencial respecto al SIGA.